Imagina una selva impenetrable, donde la oscuridad esconde secretos ancestrales y el aire vibra con susurros de un pasado olvidado. En medio de este misterio, una joven guía llamada Emilia Ortega acepta una expedición que cambiará su vida para siempre. Lo que parecía una simple búsqueda arqueológica se convierte en una lucha por la supervivencia cuando un poderoso empresario despierta una maldición sellada durante siglos. El espíritu del jaguar, un guardián antiguo, ha sido liberado. La selva ruge de furia, los dioses reclaman su deuda y la sangre se convierte en el precio del poder. Mientras el pueblo arde y la muerte acecha en cada sombra, Emilia descubre que su destino no es huir, sino enfrentar lo imposible. ¿Qué harías si tu propia sangre te convirtiera en el último escudo entre la humanidad y una fuerza indomable? ¿Elegirías el poder o la redención? Ahora, conoce esta historia emocionante con todos los detalles. La selva de Chiapas despertaba con el canto de los pájaros y el murmullo de los ríos escondidos entre la espesura. Emilia Ortega, una joven de 24 años, caminaba con paso firme por el estrecho sendero que conducía al pequeño puerto donde solía recibir a los turistas. Sus botas se hundían ligeramente en la tierra húmeda y su piel morena brillaba con el sudor del calor tropical. Trabajaba como guía turística en la región desde que tenía memoria. Conocía cada rincón de la selva, cada camino escondido, cada ruido nocturno que podía significar peligro o simple travesura de algún mono aullador. Pero lo que más conocía eran las historias. Su abuelo, don Julián, siempre decía que la selva tenía secretos, que había cosas que los humanos no debían tocar. Los dioses antiguos siguen aquí, le decía con voz grave cuando ella era niña. No importa cuánto tiempo pase, no importa si la gente olvida sus nombres. Ellos siguen vigilando. Pero Emilia nunca creyó en supersticiones. No tenía tiempo para leyendas cuando su realidad estaba llena de problemas más urgentes: la enfermedad de su madre, las cuentas que nunca terminaban de pagarse, y su deseo frustrado de ir a estudiar biología a la Ciudad de México. Sabía que su destino parecía atado a la selva, pero soñaba con escapar algún día. Aquel día, sin embargo, tenía un presentimiento extraño. Un leve escalofrío recorrió su espalda cuando llegó al puerto y vio el bote de motor esperándola. Apoyado en el borde de la embarcación estaba un hombre alto, de cabello rubio y ojos fríos como el acero. Vestía ropa de explorador, pero algo en él no encajaba con la imagen de un aventurero. No tenía la mirada curiosa de los turistas ni el nerviosismo de los viajeros primerizos. Era un hombre que estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. ¿Eres Emilia Ortega?, preguntó con una sonrisa afilada que no alcanzaba sus ojos. Sí. ¿Usted es Leonard Wright? Él mismo. El extranjero le tendió la mano. Emilia dudó, pero la estrechó. Su piel estaba helada, a pesar del calor agobiante. Espero que seas tan buena como dicen. El tono condescendiente hizo que Emilia sintiera una punzada de molestia, pero no respondió. No valía la pena discutir con los clientes, especialmente con aquellos que pagaban tanto. Junto a Leonard había otros 4 hombres. No eran simples arqueólogos. Eran corpulentos, con rostros endurecidos por la vida. Llevaban mochilas pesadas, pero no parecía que transportaran solo equipo de excavación. Emilia notó el bulto en sus chaquetas. Armas. Algo no estaba bien. ¿Nos vamos o qué?, preguntó uno de los hombres, un tipo moreno con una cicatriz que le cruzaba la ceja derecha. Leonard asintió y subió al bote. Emilia lo siguió, sintiendo una extraña inquietud mientras se adentraban en los ríos de la selva. El motor del bote rugía, rompiendo la quietud del agua. A su alrededor, la vegetación se cerraba como un muro vivo, susurrante, como si la selva estuviera observándolos. ¿Hace cuánto que trabajas aquí?, preguntó Leonard, sacándola de sus pensamientos. Desde que era niña, respondió Emilia sin mirarlo. Mi abuelo me enseñó todo sobre la selva. ¿Así que crees en esas historias de jaguares mágicos y dioses olvidados? Emilia le lanzó una mirada rápida. No necesito creer en ellas. Solo necesito conocerlas para saber qué decirle a los turistas. Leonard soltó una risa corta y vacía. Buena respuesta. El bote siguió su curso entre los estrechos pasajes de la selva, donde los árboles crecían tan juntos que sus ramas parecían entrelazarse en un abrazo eterno. Emilia conocía el camino,
pero no podía ignorar la sensación de que algo la observaba desde las sombras. «Falta poco», anunció finalmente. «Después de este recodo, desembarcaremos y caminaremos unas 2 horas hasta la zona arqueológica». «Excelente», murmuró Leonard, pero su tono tenía algo siniestro. Al llegar al punto de desembarco, los hombres saltaron a la orilla con movimientos precisos, acostumbrados a terrenos hostiles. Emilia notó que uno de ellos cargaba un machete en el cinturón. El grupo comenzó a caminar entre la vegetación, avanzando con dificultad por la maleza. Emilia guiaba el camino con la destreza de quien ha crecido en la selva. Pero cuanto más se adentraban, más fuerte se volvía la sensación de peligro. Finalmente, llegaron a su destino. Frente a ellos, oculto por árboles y enredaderas, se alzaba un templo olvidado. Las piedras estaban cubiertas de musgo y líquenes, pero aún se podían distinguir los grabados en los muros, figuras de jaguares con ojos brillantes, guerreros con plumas y lanzas, y en el centro, un sacerdote con un colgante en forma de ojo. El aire se volvió más denso. Emilia sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Aquí estamos», dijo en voz baja. «Este es el templo de Balam Khan». Leonard sonrió. «Es más impresionante de lo que imaginaba». Se volvió hacia sus hombres y les hizo una señal. De inmediato, comenzaron a sacar herramientas y linternas. «Prepárense. Esta noche, cavamos». Emilia frunció el ceño. «¿Cavan? No pueden hacer eso. Es un sitio sagrado». Leonard la miró con frialdad. «No te traje aquí para que me digas lo que puedo o no puedo hacer». El corazón de Emilia empezó a latir con fuerza. Si alteran este lugar, pueden despertar cosas que no entienden. Uno de los hombres rió. «Oh, qué miedo. ¿Nos va a maldecir un jaguar fantasma?» Los otros se rieron. Leonard solo sonrió y se acercó a Emilia hasta quedar a centímetros de su rostro. «Tú guías el camino, Emilia. Nada más». Ella lo miró con rabia, pero no dijo nada. No tenía opciones. La noche cayó sobre la selva como un manto oscuro. La luna brillaba en lo alto, proyectando sombras alargadas sobre las piedras del templo. Emilia observó en silencio mientras los hombres empezaban a excavar. Pero entonces, en lo profundo de la selva, un rugido rompió la noche. No era un sonido común. Era el rugido de un jaguar. Pero no cualquier jaguar. Era el rugido de algo antiguo. Algo que nunca debió ser despertado. Emilia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las leyendas de su abuelo volvieron a su mente. Tal vez, solo tal vez, no eran solo cuentos. El rugido del jaguar se extendió por la selva, profundo y resonante, como un trueno en la noche. Emilia sintió como la piel se le erizaba, mientras los hombres de Leonard intercambiaban miradas incómodas. Ese sonido no era normal. No era el llamado común de un jaguar cualquiera. Era una advertencia. Leonard se limitó a soltar una risa baja, casi despectiva. ¿Asustados por un gato grande?, se burló, sacando un cigarro de su chaqueta y encendiéndolo con calma. Solo es un animal salvaje. Nada que no podamos manejar. Uno de sus hombres, el de la cicatriz en la ceja, se revolvió inquieto. «Jefe, no sé. Se supone que los jaguares no atacan a grupos grandes. Pero este suena demasiado cerca». Emilia no dijo nada, pero en su interior sabía que el hombre tenía razón. Ese jaguar no era un depredador normal. Su rugido había salido de la oscuridad como si la selva misma hablara, como si algo estuviera observándolos desde las sombras, acechando. Aún así, Leonard no parecía preocupado. «Sigan excavando», ordenó con un gesto impaciente. «No hemos llegado hasta aquí para asustarnos por supersticiones baratas». Los hombres dudaron un momento, pero luego siguieron cavando. El sonido de las palas chocando contra la tierra llenó el aire. Emilia los observó en silencio, sintiendo como una creciente sensación de inquietud se apoderaba de su pecho. La noche avanzó lentamente. Emilia se sentó en una roca cercana, observando cómo los hombres trabajaban sin descanso bajo la luz de las linternas. La brisa cálida de la selva trajo consigo un susurro extraño, como si el viento llevara palabras olvidadas, ecos de un tiempo remoto. Entonces, la pala de uno de los hombres golpeó algo sólido.
Señor Wright, llamó el trabajador, emocionado. Creo que encontramos algo. Leonard se acercó de inmediato, su mirada brillando con codicia. Emilia también se puso de pie, sintiendo como su corazón se aceleraba. La tierra había cedido, revelando la entrada a una cámara subterránea. Leonard sonrió. Bien. Vamos a ver qué hay dentro. Descendieron con cuidado. El aire dentro de la cámara estaba denso y húmedo, impregnado con el aroma de piedra antigua y algo más, algo metálico. Emilia arrugó la nariz. Sang. Los muros estaban cubiertos de inscripciones mayas, talladas con precisión milimétrica. Figuras de guerreros jaguar adornaban las paredes, con expresiones fieras y ojos de obsidiana. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de piedra, descansaba un objeto peculiar. Un colgante en forma de ojo. Leonard lo miró con fascinación y se acercó sin dudar. «Esto debe valer millones», susurró, estirando la mano para tomarlo. Emilia sintió un terror visceral en su pecho. «No lo toques», gritó, pero fue demasiado tarde. Los dedos de Leonard se cerraron alrededor del colgante, y en ese instante, la selva rugió de furia. La tierra tembló. Desde las profundidades del templo, un sonido gutural emergió, algo primitivo y antinatural. Los muros comenzaron a vibrar. Las inscripciones parecieron retorcerse en la piedra, como si los guerreros tallados cobraran vida. Los hombres de Leonard entraron en pánico. «Tenemos que salir de aquí», gritó uno, retrocediendo hacia la salida. Pero justo en ese momento, el rugido volvió a resonar. Esta vez, no venía de la selva. Venía de dentro de la cámara. Emilia sintió un frío helado recorrerle la espalda. Algo se estaba despertando. Y ellos habían cometido el peor error posible. La cámara tembló. El sonido del rugido reverberó en las paredes de piedra, profundo y vibrante como si la selva entera estuviera gritando. Emilia sintió el eco en su pecho, en sus huesos. No era un simple sonido. Era una advertencia. Los hombres de Leonard retrocedieron, mirando a su alrededor con el miedo brillando en sus ojos. La linterna más cercana comenzó a parpadear, lanzando destellos erráticos sobre los grabados de las paredes. Las sombras danzaban, deformándose, alargándose como si tomaran vida propia. Pero Leonard no se movió. Sostenía el colgante en forma de ojo en su mano enguantada, su respiración agitada por la emoción. Sus pupilas estaban dilatadas, como un hombre enloquecido por la fiebre del oro. «Increíble», murmuró. «Es real». Emilia quería gritarle, sacudirlo, hacer que entendiera. Pero su cuerpo estaba rígido. Un miedo primitivo la paralizaba. Entonces, la temperatura de la habitación cambió. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Un hedor a humedad y sangre antigua se elevó de la tierra, como si algo enterrado durante siglos estuviera despertando. Y entonces lo sintieron. No lo vieron, al menos no del todo. Pero estaba ahí. Un movimiento entre las sombras. Un destello de ojos dorados en la oscuridad. Una figura alargada y felina, con músculos poderosos que se deslizaban en el aire como humo. Uno de los hombres de Leonard, el de la cicatriz en la ceja, soltó un jadeo de terror. «Jefe», susurró, con la voz temblando. «No estamos solos». Leonard aún no reaccionaba. Seguía mirando el colgante, como si estuviera hipnotizado. Entonces, la luz de la linterna se apagó por completo. Y todo se volvió oscuridad. El caos estalló. Un grito desgarrador rompió el silencio. Emilia sintió un movimiento a su izquierda, el sonido de algo pesado siendo arrastrado. El crujido de huesos al romperse. Un disparo. La luz de otra linterna se encendió por un segundo y Emilia vio la escena. Uno de los hombres ya no estaba. La mancha de sangre en el suelo indicaba que había sido arrastrado a la oscuridad. El resto del grupo se movió en pánico. «¿Dónde está Luis?», gritó uno de los hombres, girando en todas direcciones con la pistola en la mano. «Sal de aquí, carajo», gritó el de la cicatriz, empujando a Leonard hacia la salida. «Nos largamos». Pero Leonard no se movía. Sus ojos estaban clavados en el colgante, sus labios moviéndose como si estuviera susurrando algo.
Emilia supo en ese instante que algo estaba mal. El colgante lo estaba poseyendo. «Leonard, suéltalo», gritó ella, sintiendo que la desesperación la sofocaba. «No entiendes lo que has hecho». Pero él solo sonrió. «Lo veo», susurró, con los ojos desenfocados. «Veo el jaguar». Emilia sintió su estómago hundirse, porque en ese instante, todos lo vieron. Desde la oscuridad, un par de ojos dorados brillaron con furia inhumana. Y el monstruo atacó. El primer golpe fue brutal. El hombre que sostenía la pistola voló por el aire, su cuerpo chocando contra la pared con un sonido sordo. Emilia sintió que su mente se fragmentaba. Era imposible. Lo que estaba viendo, lo que estaba allí, no era un jaguar normal. Era más grande, más rápido, más real y al mismo tiempo, más irreal. Sus músculos se movían como si no fueran de carne, sino de sombras compactas. Su pelaje oscuro parecía absorber la luz, y sus garras dejaban marcas ardientes en la piedra cuando se movía. No era un animal. Era una entidad. Un espíritu antiguo, un guardián de la selva. Y estaban en su territorio. El siguiente en caer fue otro de los hombres de Leonard. El jaguar lo embistió con una velocidad brutal, sus garras atravesando su pecho como si su carne fuera papel. La sangre salpicó el suelo. El hombre ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Emilia sintió que sus piernas temblaban. Tenían que salir de allí. «Leonard», gritó con todas sus fuerzas. «Tira el maldito colgante». Pero Leonard se estaba riendo. «No», susurró. «Él me ha elegido». Emilia sintió su piel erizarse de terror. Leonard estaba completamente poseído. El jaguar lo observó. Por un instante, la criatura no atacó. Parecía estar decidiendo algo. Y entonces, como si hubiera tomado una decisión, se desvaneció en el aire. Un rugido lejano se escuchó en la selva. Y el silencio cayó sobre la cámara. Emilia no podía creerlo. El espíritu los había dejado ir. Pero entonces, vio a Leonard. Y entendió por qué. Él ya no era el mismo. Sus ojos, antes azules, ahora brillaban con un resplandor dorado. Y su piel estaba cambiando. Sus dedos se curvaron lentamente, como si se transformaran en garras. El jaguar no los había perdonado. Solo había elegido a un nuevo huésped. Emilia sintió que el pánico la ahogaba. Porque ahora, Leonard Wright no era humano. Ahora, él era el nuevo guardián maldito. Y no había forma de detenerlo. El silencio dentro de la cámara era más aterrador que cualquier rugido. Emilia no podía apartar la mirada de Leonard. Su piel estaba cambiando. Sus venas parecían oscurecerse bajo la luz tenue, ramificándose como raíces envenenadas. Sus ojos brillaban con un resplandor dorado. Pero lo peor no era eso. Lo peor era su sonrisa. Una mueca amplia, casi inhumana, que estiraba su rostro como si su propia carne luchara por mantener la forma. «Dios mío», susurró el hombre de la cicatriz, retrocediendo con una expresión de puro terror. «¿Qué le está pasando?» Leonard se giró lentamente hacia él. Sus pupilas ya no eran humanas. Se habían convertido en dos rendijas estrechas, como las de un depredador. «Lo veo todo ahora», murmuró. «El poder, la selva, la sangre». Emilia sintió un escalofrío recorrerle la columna. Leonard no estaba poseído. Se estaba convirtiendo en otra cosa. Entonces, sin previo aviso, atacó. El hombre de la cicatriz ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Leonard se movió con una velocidad imposible, cayendo sobre él como una sombra viva. Sus garras, porque ahora eran garras reales, se hundieron en su abdomen con una facilidad espantosa. El hombre soltó un alarido de dolor, pero Leonard lo cayó de inmediato. Con un movimiento brutal, le desgarró la garganta. La sangre salpicó las paredes de piedra. Los otros hombres gritaron de terror. Uno de ellos sacó su pistola y disparó sin pensarlo. Pa, pa, pa. Los disparos resonaron en la cámara. Pero Leonard no cayó. Se quedó de pie, su pecho subiendo y bajando con una respiración pesada. Miró el agujero que la bala le había dejado en el hombro.
Y se rió. Ya no me puede matar. La locura se desató. Uno de los hombres intentó correr hacia la salida, pero algo invisible lo empujó de vuelta. Golpeó la pared con fuerza, su cráneo partiéndose contra la piedra. Los otros dos abrieron fuego en todas direcciones, pero las balas no servían de nada. Leonard ya no era humano. Emilia estaba paralizada. Quería correr, gritar, hacer algo. Pero lo único que podía hacer era mirar con horror. Leonard se movió como una bestia salvaje. Saltó sobre uno de sus hombres, clavando los dientes en su cuello como un depredador. El sonido de la carne rasgándose fue grotesco. El último hombre, temblando, se arrodilló y soltó el arma. «Por favor», suplicó, con lágrimas corriendo por su rostro. «No me mates». Leonard lo observó, ladeando la cabeza. Por un momento, pareció dudar. Luego, lentamente, se inclinó hacia él. «¿Me suplicas?». El hombre asintió frenéticamente. Los ojos de Leonard brillaron. Los débiles no merecen piedad. Y con un solo movimiento, le rompió el cuello. El eco del crujido de huesos aún flotaba en el aire cuando Emilia reaccionó. Sin pensar, corrió hacia la salida. Subió los escalones de piedra a toda velocidad, su respiración agitada. No podía quedarse ahí. Sabía que Leonard la seguiría. Pero cuando alcanzó la cima y salió al aire libre, se encontró con un nuevo terror. La selva estaba en llamas. El cielo nocturno estaba iluminado por el resplandor anaranjado del fuego. Las llamas devoraban los árboles, avanzando como un monstruo hambriento. Pero el fuego no era natural. Se movía con un patrón extraño, casi inteligente, como si la propia selva se estuviera defendiendo. Emilia jadeó, intentando entender qué estaba pasando. Entonces, un rugido la sacudió hasta los huesos. Leonard venía tras ella. Sin pensarlo, corrió hacia la espesura. Los gritos de los monos aulladores se mezclaban con el crepitar del fuego. Las raíces sobresalían del suelo, dificultándole el paso. Su corazón latía descontrolado. Sabía que Leonard estaba cerca. Sabía que no tenía escapatoria. Entonces, en un último acto de desesperación, se dejó caer por una pendiente. Rodó entre la maleza, sintiendo como las ramas la arañaban al caer. Finalmente, golpeó el suelo con un gemido de dolor. Se quedó inmóvil por un momento, intentando recuperar el aliento. Cuando levantó la vista, vio algo que le hizo contener la respiración. Estaba de vuelta en la aldea. San Isidro, su hogar, estaba sumido en el caos. Las casas de madera ardían, y la gente corría en todas direcciones. Los ancianos gritaban oraciones, mientras los niños lloraban en los brazos de sus madres. Pero lo más aterrador de todo era lo que estaba en el centro del pueblo. Un grupo de jaguares negros, más grandes de lo normal, estaban sentados en círculo, observando el fuego con ojos brillantes. Eran los guardianes de la selva. Y no parecían contentos. Emilia sintió que su piel se erizaba. Sabía lo que esto significaba. La maldición se había liberado. Y ella era la única que podía detenerla. Pero, ¿a qué precio? El fuego consumía San Isidro. Las llamas se alzaban como garras ardientes, devorando las casas de madera, los campos de maíz y los templos antiguos. El cielo nocturno estaba teñido de rojo. Pero lo más aterrador no era el fuego. Eran los jaguares. Una docena de felinos de pelaje oscuro y ojos dorados se movían entre las llamas con una calma inquietante. No atacaban a la gente. No rugían. Solo observaban. Como si estuvieran esperando algo. Emilia se obligó a respirar, a mantener la calma. Debía encontrar a su abuelo. Se levantó con dificultad, con la piel cubierta de rasguños y tierra. La caída había golpeado su cuerpo, pero no podía detenerse. El pueblo la necesitaba. La plaza central era un caos. Los ancianos estaban de rodillas, murmurando oraciones en maya. Las mujeres y los niños lloraban, apiñados en la iglesia de piedra, el único lugar que aún no había sido tocado por las llamas. Y en medio de todo, don Julián. Su abuelo estaba de pie frente a la multitud, con el rostro iluminado por el fuego. No parecía asustado.
Cuando la vio, asintió levemente, como si hubiera estado esperándola. «Llegaste justo a tiempo, mija», dijo con voz grave. Emilia sintió un nudo en la garganta. «Abuelo, ¿qué está pasando?». Don Julián miró alrededor, observando la destrucción con tristeza. «Se ha roto el pacto», susurró. «El espíritu del jaguar ha sido liberado». Emilia sintió el peso de sus palabras caer sobre ella. Lo sabía. Todo era culpa de Leonard. Un rugido estremeció la tierra. La multitud gritó cuando una figura emergió de la selva. Era Leonard. O al menos, lo que quedaba de él. Su cuerpo humano se había distorsionado. Su piel estaba cubierta de manchas oscuras, como si el jaguar estuviera reclamando su carne. Sus manos ya no eran manos, sino garras. Sus ojos brillaban con un resplandor dorado inhumano. Y sonreía. «Esto es increíble», susurró, extendiendo los brazos. «Puedo sentirlo todo». Emilia sintió que la desesperación la ahogaba. Leonard ya no era él. Era una bestia. Y había venido por sangre. El pánico estalló. La gente intentó correr, pero Leonard se movió demasiado rápido. Se abalanzó sobre un hombre joven y, sin esfuerzo, le rompió el cuello. El sonido fue como el crujido de una rama seca. Las mujeres gritaron. Don Julián apretó los dientes. «Debemos detenerlo». Emilia lo miró con desesperación. «No podemos contra él». Su abuelo la observó con seriedad. «Sí podemos». Y entonces, sacó un cuchillo ceremonial. Emilia sintió que el mundo se detenía. «No», susurró, negando con la cabeza. Sabía lo que eso significaba. Sabía lo que su abuelo planeaba hacer. «Abuelo, no». Pero don Julián ya había comenzado a caminar. Se acercó a los jaguares negros y, con voz firme, habló en su lengua ancestral. «Yo, Julián Ortega, último guardián del linaje, ofrezco mi sangre para restaurar el equilibrio». «No, no, no, no. Abuelo, detente», gritó Emilia, corriendo hacia él. Pero uno de los jaguares se interpuso. Y en ese instante, supo que no podía hacer nada. Don Julián se arrodilló en el suelo, sosteniendo el cuchillo contra su propio pecho. Miró a Emilia una última vez. «Mija, tú eres la última esperanza». Y con un movimiento rápido, se hundió el cuchillo en el corazón. Emilia sintió que su mundo se rompía en 1000 pedazos. «¡No!». El cuerpo de don Julián cayó al suelo. Y en ese instante, el espíritu del jaguar rugió. El cambio fue inmediato. El fuego se apagó. Los jaguares se levantaron al unísono, sus ojos brillando con un resplandor sobrenatural. El aire vibró con energía. Y Leonard gritó. No fue un grito humano. Fue un rugido de agonía. Su cuerpo comenzó a retorcerse, como si algo dentro de él estuviera siendo arrancado. Sus garras se encogieron. Sus ojos se apagaron. Y entonces, colapsó. El silencio cayó sobre San Isidro. Emilia se arrodilló junto al cuerpo de su abuelo, con el pecho destrozado por el dolor. Todo había terminado. Pero el precio había sido demasiado alto. La gente comenzó a salir de la iglesia, con el miedo aún reflejado en sus rostros. El fuego ya no estaba. Los jaguares habían desaparecido. Y Leonard. Su cuerpo ya no estaba ahí. Emilia sintió un escalofrío. Algo no estaba bien. El viento sopló entre los árboles. Y desde la oscuridad de la selva, dos ojos dorados brillaron entre las sombras. El jaguar aún estaba ahí, esperando, porque la maldición aún no había terminado. El pueblo estaba en ruinas. Las llamas se habían extinguido, pero el aire aún olía a cenizas y muerte. La gente emergía lentamente de la iglesia, mirando a su alrededor con ojos llenos de miedo e incertidumbre. Leonard había desaparecido. Pero Emilia sabía que no estaba muerto. Los jaguares oscuros también habían desaparecido, pero el espíritu seguía presente. Lo sentía en el aire, en la tierra, en la vibración de su propia sangre. Y lo peor de todo, su abuelo había muerto en vano. La maldición no había sido detenida. Emilia permaneció de rodillas junto al cuerpo de don Julián,
su mente nublada por la tristeza. Las arrugas en el rostro de su abuelo parecían más profundas, pero en su expresión había paz. Él creía que su sacrificio había salvado a la aldea. Pero Emilia sabía la verdad. Algo seguía acechando. Se obligó a respirar hondo y se puso de pie. Su gente la miraba en silencio, esperando respuestas. Esperando un líder. Por primera vez en su vida, Emilia entendió su destino. No era solo una guía de turistas. No era solo una joven que soñaba con escapar de la selva. Era la última guardiana. El suelo tembló levemente. Un murmullo recorrió a la multitud. Y entonces, el rugido resonó nuevamente. Pero esta vez, no venía de la selva. Venía desde adentro de Emilia. El dolor la golpeó de repente. Cayó de rodillas, llevándose las manos al pecho. Su corazón latía demasiado rápido. Su sangre hervía, como si algo dentro de ella intentara abrirse paso. La gente gritó su nombre, pero sus voces sonaban lejanas. Su visión se nubló. Y entonces, lo vio. Un jaguar, enorme y oscuro, estaba frente a ella. No era un animal común. Sus ojos dorados eran los mismos de Leonard. Pero lo más aterrador era que el jaguar hablaba en su mente. «Eres la elegida». Emilia intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. «No», susurró. «Esto no puede estar pasando». Pero el jaguar se acercó. «Tu abuelo rompió el pacto. Intentó detenernos, pero solo te entregó a nosotros. Ahora, la maldición es tuya». Y entonces, lo entendió todo. Su abuelo no había salvado al pueblo. Lo único que había hecho era pasarle la maldición a ella. El calor en su piel aumentó. Sus uñas comenzaron a crecer. Sus músculos se tensaron. Y de repente, rugió. El sonido salió de su garganta como un trueno. Su transformación había comenzado. La gente gritó y retrocedió. Emilia intentó resistirse, pero la fuerza dentro de ella era demasiado grande. Vio sus manos cubriéndose de un pelaje oscuro. Vio sus pupilas reflejadas en un charco de agua. Brillaban en dorado. Estaba convirtiéndose en lo mismo que Leonard. Y no podía hacer nada para detenerlo. Desde la selva, dos ojos dorados la observaban. Leonard estaba allí, esperando. Porque ahora, ya no eran enemigos. Ahora, eran iguales. La selva respiraba. El viento agitaba las hojas, llevando consigo los susurros de los antiguos dioses. La luna llena iluminaba la aldea con un resplandor pálido, proyectando sombras deformes en el suelo. Emilia jadeaba. Su cuerpo seguía cambiando. El pelaje oscuro cubría sus brazos. Sus manos ya no eran humanas. Las garras brillaban bajo la luz de la luna. Su mandíbula dolía, como si sus propios huesos estuvieran reacomodándose. No podía detenerlo. La maldición la estaba reclamando. Pero lo peor de todo era que no sentía miedo. Por primera vez en su vida, sentía poder. Y eso la aterrorizaba. Desde el borde de la aldea, Leonard la observaba. Ya no era el hombre arrogante y ambicioso que había conocido. Ahora era un depredador. Su cuerpo era una mezcla de humano y bestia, con músculos marcados y un brillo dorado en la piel. Su sonrisa mostraba colmillos afilados. Era el jaguar encarnado. Y había venido por ella. Sabía que lo entenderías, murmuró, avanzando con calma. La selva nos ha elegido. Emilia sintió su respiración entrecortada. Su mente humana quería resistirse. Pero su cuerpo quería cazar. Cada fibra de su ser le pedía que se entregara al poder. Que dejara de luchar. Que se convirtiera en lo que estaba destinada a ser. Leonard extendió una mano. «Únete a mí». La aldea contuvo el aliento. Los ancianos seguían de rodillas, murmurando oraciones desesperadas. Las madres cubrían los ojos de sus hijos. Nadie se atrevía a moverse. Porque sabían que Emilia ya no era completamente humana. Sabían que podía matarlos a todos. Pero también sabían que aún tenía una elección. Leonard la miró fijamente. «Esta es nuestra naturaleza. Nosotros somos los verdaderos dioses de esta tierra. Los humanos son débiles.
Su voz era un eco en la mente de Emilia. Mira a tu alrededor. La selva nos pertenece. Tómala. La sangre de Emilia ardía. Podía sentirlo. El poder. La furia. La adrenalina. Podía rendirse. Podía ser libre. Pero entonces, vio a su madre. La mujer estaba de pie entre la multitud, con las mejillas cubiertas de lágrimas. «Mija», susurró. «Vuelve a casa». Emilia sintió que algo dentro de ella se rompía. La furia que ardía en su pecho comenzó a desvanecerse. No. Ella no era un monstruo. No era Leonard. No era una bestia. Apretó los dientes y luchó contra la transformación. Su cuerpo tembló. Sus garras retrocedieron. Sus pupilas volvieron a la normalidad. El jaguar gritó dentro de ella, exigiendo ser liberado. Pero Emilia resistió. Porque ella seguía siendo humana. Leonard frunció el ceño. «No seas estúpida», gruñó. «¿Por qué te resistes?» Emilia levantó la mirada. Y lo entendió todo. Leonard nunca había sido elegido. Él no había dominado el poder. Él era un esclavo de la maldición. Y en ese instante, ella tomó su decisión. «Porque aún soy yo», susurró. Leonard rugió de furia. Y se lanzó contra ella. El impacto fue brutal. Emilia apenas tuvo tiempo de esquivar antes de que las garras de Leonard rasgaran el aire donde estaba. Rodó por el suelo y se puso de pie de inmediato, su instinto de cazadora activándose. Leonard cargó de nuevo. Esta vez, Emilia no esquivó. Lo enfrentó. Sus cuerpos chocaron con la fuerza de dos bestias. La lucha había comenzado. El combate fue salvaje. Los golpes eran brutales, los rugidos sacudían la aldea. Leonard era más fuerte. Pero Emilia era más rápida. Se movía con precisión, esquivando cada golpe con reflejos felinos. No era solo instinto. Era entrenamiento. Era voluntad. Era la sangre de los guardianes corriendo por sus venas. Leonard rugió, lanzando un zarpazo letal. Emilia lo atrapó en el aire. Y entonces, contraatacó. Su golpe fue certero. Leonard cayó de espaldas, jadeando. Su piel comenzaba a humear. Su cuerpo se estaba desmoronando. Emilia entendió lo que pasaba. La maldición no podía existir sin un huésped. Y ahora que ella había rechazado el poder, Leonard estaba condenado. El suelo tembló una última vez. Leonard miró a Emilia con odio. Y luego, su cuerpo se desvaneció en sombras. El viento sopló fuerte. La luna se oscureció por un instante. Y cuando la luz regresó, Leonard había desaparecido. Emilia cayó de rodillas, sintiendo el peso de lo que acababa de ocurrir. La aldea permaneció en silencio. Y entonces, la gente empezó a aplaudir. Las madres abrazaron a sus hijos. Los ancianos lloraron de alivio. Habían ganado. Habían sobrevivido. Pero Emilia sabía la verdad. La maldición no estaba completamente rota. Aún quedaba un último paso. Y solo ella podía hacerlo. La aldea estaba en silencio. El viento soplaba entre los árboles, llevando consigo el aroma de la selva mojada y las cenizas de las casas que habían ardido. La gente aún no se atrevía a moverse. Sabían que la batalla había terminado. Pero la maldición seguía ahí. Emilia lo sentía en su sangre. El espíritu del jaguar aún estaba dentro de ella. Se puso de pie con dificultad. Sus piernas temblaban, su cuerpo estaba cubierto de cortes y moretones. Pero eso no importaba. Ella había ganado. Había rechazado la maldición. Había derrotado a Leonard. Pero no se había liberado. Sabía lo que tenía que hacer. Y lo sabía desde el momento en que su abuelo murió. Caminó lentamente hasta el centro de la plaza. Los ancianos la observaron en silencio. Su madre sollozaba, abrazando un rosario entre sus dedos. Nadie dijo nada. Sabían que Emilia tenía que terminar lo que había comenzado. Sabían que su destino ya estaba escrito. Miró hacia la selva. Y ahí estaba. Los ojos dorados brillaban entre la espesura. El espíritu seguía esperándola.
Ven, susurró Emilia. Y el jaguar obedeció. La bestia avanzó lentamente, moviéndose con una elegancia mortal. Sus músculos eran poderosos, su pelaje negro parecía absorber la luz. Era hermoso y aterrador a la vez. Era antiguo. Era sabio. Era la selva misma. Se detuvo frente a Emilia. Sus ojos dorados se encontraron. Y en ese instante, ella entendió la verdad. La maldición nunca fue un castigo. Era una prueba. Una que Leonard había fallado. Pero ella aún tenía elección. Cerró los ojos. Escuchó su propia respiración, el latido de su corazón. Sintió el poder latiendo en su sangre. Podía liberarlo. Podía volver a ser solo Emilia. Podía dejar todo atrás. Pero si lo hacía, ¿quién protegería la selva? ¿Quién cuidaría a su pueblo? ¿Quién se aseguraría de que la maldición no despertara otra vez? Nadie. Solo ella. Porque ella era la última guardiana. Abrió los ojos. Y eligió. El jaguar rugió una última vez. La luz de la luna iluminó su figura imponente. Y entonces, saltó sobre Emilia. La gente gritó. Su madre cayó de rodillas. Pero Emilia no sintió miedo. Sintió paz. Y cuando el espíritu la tocó, se convirtió en parte de él. La luz estalló en la aldea. Un resplandor dorado envolvió a Emilia. Su cuerpo flotó por un instante. Y luego, desapareció. El silencio cayó. La selva suspiró. La maldición se había sellado para siempre. Y Emilia ya no era humana. Los jaguares oscuros se desvanecieron. Las llamas finalmente murieron. El aire se volvió ligero, como si la tierra hubiera sido liberada de su carga. La gente de San Isidro supo, en ese momento, que Emilia los había salvado, que se había convertido en la nueva guardiana, que ahora era parte de la selva. Su madre cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. «Mija», susurró, mirando la luna. Sabía que nunca volvería a verla. Pero también sabía que su hija siempre estaría ahí. En cada árbol, en cada río, en cada rugido en la noche. Porque ahora, Emilia era el espíritu del jaguar. Y la selva nunca más estaría desprotegida.